¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta entrevista internacional, hoy con un tema que acaparó toda la semana, por supuesto, las invasiones y ataques a las embajadas de países occidentales, de Estados Unidos, de Alemania, Gran Bretaña, entre otras, por gente del mundo musulmán en muchos países árabes. Para eso estamos con Kamal Kumsiye, él es profesor de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Bienvenido a CNN Chile. Gracias, Cristiano. Bueno, lo primero, ¿era esperable todo lo que ocurrió esta semana coincidentemente justo con un 11 de septiembre? Mira, incluso, sí, a ver, es esperable que hayan este tipo de reacciones a una película como esta, incluso sin la coincidencia del 11 de septiembre. Recordemos las caricaturas que hubo, o sea, las reacciones que hubo en el mundo musulmán, o las caricaturas de Mahoma en Dinamarca, no tenían nada que ver ni con 11 de septiembre, fuera del contexto de la primavera árabe. ¿Podemos atribuir la coincidencia entonces, según usted? No es que es coincidencia, obviamente este contexto, yo creo que este contexto viene quizá a agudizar eso, pero reacciones, o sea, ya tenemos un segundo episodio en que en el fondo hay representaciones gráficas del profeta Mahoma, ¿cierto? Incluso con burla, que es peor. Claro. Y claro, deberíamos entonces evaluar las consecuencias que eso tiene para, digamos, los musulmanes, digamos, sean árabes o no, ¿cierto? Y por qué se producen estos ataques en las embajadas justamente donde también, bueno, países que están en un conflicto, claro. ¿cierto? No por algo, tú tienes que pensar que solamente el 15% de los musulmanes del mundo son árabes, ¿ya? Entonces, evidentemente que el contexto que está en el mundo árabe, donde está, digamos, Estados Unidos con presencia, agudiza el ataque en contra de ellos. Para que la gente entienda, si es que se viene enganchando recién a la sintonía CNN Chile, esto se produce por un video o por el teaser de un video en el que supuestamente hay ofensas al profeta Mahoma. ¿Qué tanto puede ser esa la razón? Porque se ha dicho que esto es la excusa ocupado como punta de lanza de otro tipo de grupos para provocar desórdenes y en el fondo ser el acicate de una masa que vaya a las embajadas y provoque los desórdenes que estamos viendo en pantalla. Mira, yo no creo, se ha hablado mucho que claro, que los movimientos salafistas que son los que están atacando las embajadas, digamos, a ver, salafista es una categoría muy laxa que usan para descalificar al terrorista musulmán más extremo. Perfecto. Como salafista, pero que incluso no corresponde porque salaf significa reformador y a fines del siglo XIX el movimiento de los salaf que empieza en Egipto de los pensadores, digamos, es el llamado reformismo islámico, por lo tanto hay toda una degeneración de ese término. Perfecto. Que ha llegado ahora a los salafistas, digamos, como fundamentalistas extremos pero salaf originalmente significa reformista, ¿no? Pero claro, ya la pregunta claro. Era digamos si hay una coincidencia, o sea, si está más o menos orquestado claro, se habla de una especie de Al-Qaeda incluso. Claro, si es una especie de chivo expiatorio o efectivamente son reacciones espontáneas. Mira, yo creo que hay de las dos cosas, o sea, obviamente cuando hay cosas habiendo fenómenos como este, ¿ya? Mira, hay una sola película digamos seria que se ha hecho sobre la vida del profeta Mahoma y efectivamente el profeta Mahoma no se muestra, ¿ya? Y eso es por característica propia de la religión, digamos. Que importante decirlo, cuando no se muestra, no hay imágenes, no es como los cristianos, digamos. Exacto. A ver, y aquí hay que ser claro, ¿qué es lo que condena el Islam? Porque ayer yo me acuerdo que leía, digamos, leyendo en las noticias, y pues, en general las noticias inducen mucho a la desinformación, porque decían que, claro, estaba leyendo unas noticias justo sobre este tema, y decían que los suníes son fundamentalistas y los chiíes son más tolerantes, y que en el fondo son los suníes los que sostienen esta tesis de que no se puede representar gráficamente al profeta, y que, digamos, citaban a un teólogo suní, o un teólogo chií, perdón, que decía que no había ninguna sura en el Corán en que se condenara la representación gráfica del profeta. Perfecto. Eso es cierto. Ahora, entonces vamos de nuevo. ¿Qué es lo que condena el Islam? El Islam condena el animismo, la adoración a imágenes y la puesta en imágenes de divinidades o profetas. Porque los profetas no son divinidades, a diferencia para el cristianismo, en el Islam los profetas no son divinidades, ¿ya? Pero de todas maneras,
el problema del Islam es con las imágenes. Claro. Eso es considerado como animismo. Entonces, hacer un animismo más encima burlesco sobre el profeta, Eso le iba a decir, comprenderá... o sea, tiene un doble acicate, digamos, porque Exacto. es un animismo como dice usted, y más encima con características netamente destinadas a ofender a un grupo determinado. Efectivamente, este teólogo tiene razón. Tú, si pescas el Corán, no vas a encontrar nada donde diga no se puede representar gráficamente al profeta Muhammad. No, ningún tipo de imagen. Entonces, es que si usted, el Islam, digamos, escinde lo que es la imagen, la representación en imágenes de todo lo que tenga que ver con la religión, porque lo consideran animismo. Pero vamos a un punto social. ¿Por qué el hecho de esta herejía, como no sé si está correcta la palabra, pero de esto que ocurre, por qué finalmente se llega a este extremo de con la muerte de personas, con incendios en embajadas? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad, digamos? En una sociedad naciente, son muchas sociedades y nacientes en muchos casos, o con atisbos del pasado, por el nuevo régimen que ya no es tan autoritario, pero también tiene atisbos del pasado, y muy fundamentalista en algunos casos, hermanos musulmanes, por algunos casos. ¿Es tan así? Mira, bien diversa tu pregunta, pero sí, vamos al tema social. El tema social más importante, porque sí, efectivamente, bueno, uno puede decir, por ejemplo, bueno, aquí nosotros somos de mayoría cristiana, ¿cierto? O sea, claro, en teoría. Sí. Entonces, y si saliera una película, ¿cierto?, que hablara cosas burlescas de Cristo, probablemente ninguno de nosotros se sentiría ofendido, no habrían reacciones, y quien reaccionaría en realidad sería la Iglesia como institución. De acuerdo. Aquí la habría seguramente, pero no un fenómeno social como la habría, pero no como un fenómeno social, sino como de parte de las instituciones, ¿cierto? Porque nosotros somos aquí, digamos, se trata de sociedades secularizadas, y aquí, bueno, para hablar esto aquí en televisión, aquí es una cosa, hay que explicarlo muy pequeño. Por secular solamente voy a entender que para los hombres, los sujetos concretos en su subjetividad, ¿cierto?, la religión no es algo que digamos que represente, que marque la última instancia en donde yo afirmo mi juicio verdadero. Es decir, para ti la verdad no está en la religión, para ti la verdad está en otras cosas. Okay. Cuando hablamos de las sociedades del mundo árabe, yo diría incluso más allá del mundo árabe, el mundo árabe y musulmán en general, digamos, cierto sector, por lo menos las sociedades árabes, yo diría, porque es un comportamiento que también se da en los cristianos. No tengas duda que si tú muestras una película que se burla de Cristo, vas a obtener como fenómeno social reacciones brutales de parte de los cristianos árabes. Eso es una cosa. Estamos hablando de que hay una diferencia social en el sentido de que allá las sociedades no son secularizadas. ¿Ya? Allá una persona te puede respaldar un argumento como verdadero basado en el Corán, un argumento como verdadero basado en la Biblia, sea cristiano o musulmán. Ese es el punto. Entonces, ya es segunda vez que pasa este episodio de la representación, ¿cierto? Evidentemente las caricaturas danesas no causaron tanto revuelo como ahora, porque primero pensemos del personaje que viene en la mentada película. Es de este pastor que ya quemó e incitó a la quema de ejemplares del Corán, etcétera. Entonces, se trata de un instigador al odio al Islam dentro de Estados Unidos. Y además que el hecho que está en Estados Unidos. Exactamente. Un país. Y en Estados Unidos, ícono, que es un país muy mal mirado. Porque es muy divertido ver las reacciones de Estados Unidos y dicen, pero si nosotros los hemos ayudado a ser libres, ¿por qué nos atacan? Que es el argumento de mucha gente en Estados Unidos ahora, de republicanos de partida, digamos. O sea, pero a ver, seamos sinceros y, digamos, la participación de Estados Unidos no es por la libertad ni la democracia en las revueltas árabes. O sea, no lo fue ni con la invasión directa a Irak y no lo ha sido con el juego diplomático que ha hecho de apoyo a las... Pero hay que darle el punto que es el discurso de ellos, digamos, más allá de la verdad. Obvio, hay que concederles el punto. Pero aquí lo que pasa con lo siguiente, y los árabes no son tontos y se dan cuenta de esto. Los árabes se rebelaron contra sus dictaduras. Y eso está claro y de eso no hay pie atrás. ¿De acuerdo? Que defensores de algunos regímenes digan que aquí hay planes de Al-Qaeda para desestabilizar y que están incluso, porque hay tanta elucubración de teoría de la conspiración que dicen incluso que los salafistas están unidos con Estados Unidos y que Al-Qaeda para derrocar al régimen sirio. No. Los árabes se rebelaron contra sus dictaduras. ¿Ya? Eso es un punto claro que hay que tener y no hay pie atrás. De acuerdo. ¿Ya? Y el resentimiento frente a Estados Unidos viene por lo siguiente. Estados Unidos y Europa, evidentemente en una zona estratégica, ¿cierto?,
quieren entrar a manejar el cambio, porque es una zona que les conviene. Supuesto, O sea, no estamos lo hablando de pueden países manejar. vecinos de Israel, De acuerdo. que Israel es el interés estratégico primordial de Estados Unidos en la zona, por lo tanto, quieren entrar a manejar el cambio. Como los árabes no son tontos, se dan cuenta que Estados Unidos no está entrando ahí para liberarlos, sino que está entrando ahí para manejar el cambio hacia regímenes que sean proclives hacia ellos. Por lo tanto, en el mundo árabe, por lo menos, el discurso de ¿por qué nos atacan si es que los fuimos a liberar? No corre. Es mal mirado en este caso. Bueno, Kamal Kunzi, muchas gracias por estar junto a nosotros en CNN Chile. Gracias a ti, Cristiano. Y ustedes los invitamos a seguir en pantalla este fin de semana discutiendo y viendo este tema y muchos otros aquí en CNN Chile.